Rusia ya perdió la guerra, pero aún no se ha dado cuenta. Los discursos hablan de victoria, los titulares hablan de impulso, pero los números cuentan una historia completamente diferente. Tropas muertas, tanques destruidos y líneas de suministro colapsando. Los datos son brutales y se acumulan rápidamente. Ignora lo que dice el Kremlin, así se ve realmente la guerra en Ucrania. Para mayor precisión, volvamos a febrero de 2022 cuando las fuerzas rusas lanzaron su invasión a gran escala de Ucrania. Lo hicieron con una superioridad numérica abrumadora en prácticamente todas las métricas militares. La máquina de guerra de Rusia contaba con cerca de 900.000 militares activos. Esto era casi 5 veces la fuerza activa de Ucrania, de aproximadamente 196.000. Esta ventaja era aún mayor considerando la enorme fuerza de reserva de Rusia, de alrededor de 2 millones de soldados, comparada con los 900.000 de Ucrania. La disparidad en hardware militar era aún más pronunciada. Al inicio de la guerra, las fuerzas blindadas de Rusia incluían aproximadamente 3.400 tanques de batalla principales en servicio activo, incluyendo muchos en almacenamiento, superando enormemente los cerca de 990 tanques de Ucrania. De estos, se creía que solo 800 a 900 tanques ucranianos estaban completamente operativos. Este patrón se repitió en todas las categorías de equipos principales. 30.000 vehículos de combate blindados, 12.000 de Ucrania, 14.000 sistemas de artillería versus 3.000 ucranianos y 3.500 lanzacohetes múltiples, 600 de Ucrania. Además, Rusia generalmente tenía una ventaja tecnológica significativa en su equipamiento militar. La mayoría del armamento ucraniano al comienzo de la guerra era herencia soviética de los años 90. Ucrania hizo lo mejor posible para mantener y mejorar sus sistemas, pero le faltó capacidad económica e industrial para lograrlo, especialmente en comparación con Rusia, que para 2020 se había convertido en una de las economías y fabricantes militares más grandes del mundo. Un ejemplo de esto fue el estado de los tanques de Ucrania. El país heredó una flota de T-64, un tanque que quizás ya estaba obsoleto incluso cuando la Unión Soviética colapsaba, siendo reemplazado por T-80 en 1976. Ucrania modernizó los tanques al modelo T-64 Bulat, mientras Rusia desplegaba T-80S y T-90S. El Bulat cuenta con contacto 5, armadura reactiva explosiva, cañón de ánima lisa de 125 milímetros, con capacidad de disparar misiles guiados y sistemas de control de fuego mejorados. Aún se basa principalmente en la antigua plataforma T-64. Su protección y movilidad cumplen con los estándares regionales, pero el tanque sufre limitaciones en la relación potencia-peso y la comodidad de la tripulación, especialmente en comparación con los tanques más modernos. El mejoramiento del Bulat buscaba extender la vida útil del inventario de tanques ucraniano sin invertir en nuevas plataformas, haciéndolo un compromiso viable para un país con un presupuesto militar reducido previo al conflicto. En contraste, la serie T-90 rusa, especialmente el T-90A y T-90M, representa un diseño de tanque más contemporáneo que se beneficia de las lecciones aprendidas de modelos anteriores como el T-70I2 y T-80. El T-90 tiene sistemas avanzados de control de fuego, imágenes térmicas y mejores opciones de protección activa. Al igual que el Shatora 1 o la Era Relicta en el más reciente T-90M, su movilidad se ve reforzada por un motor más potente y el tanque tiene un mejor balance entre poder de fuego, protección y supervivencia de la tripulación. En comparación con el Bulat, el conjunto de sensores y sistemas digitales del T-90M le proporcionan una ventaja significativa para adquirir y comprometer objetivos a mayores distancias, haciéndolo más efectivo en entornos modernos de guerra en red. Otros factores, que discutiremos después, hicieron que los tanques fueran menos amenazantes en el campo de batalla. Pero es importante pintar una imagen de cuánta ventaja se supone que tenía Rusia. Tal vez el desequilibrio fue más sorprendente en los cielos sobre Ucrania. La Fuerza Aérea Rusa se unió al conflicto con cerca de 1.500 aviones de combate y 500 helicópteros de ataque. Una impresionante ventaja de 13-1 sobre la Fuerza Aérea de Ucrania, que solo podía reunir unos 116 aviones de combate y 55 helicópteros de ataque. Ucrania siguió utilizando modelos soviéticos antiguos, en su mayoría descartados por Rusia en favor de plataformas aéreas más modernas. Esta superioridad aérea fue complementada por las sofisticadas redes de defensa aérea de Rusia y las capacidades de guerra electrónica que superaban con creces las contramedidas ucranianas. En el mar, la desigualdad también fue impactante. La flota rusa del Mar Negro, con su crucero, 6 fragatas y destructores y varios buques de apoyo, superaba en número a toda la marina ucraniana de unos 15 buques.
La ventaja naval de Rusia le dio el control de la costa de Ucrania desde las primeras horas de la guerra, con Ucrania finalmente hundiendo su fragata insignia en lugar de arriesgarse a su captura. Rusia no pudo cuantificar los 8 años de experiencia en combate del ejército ucraniano en el Donbass desde 2014. Además, el ejército ucraniano comenzó a recibir entrenamiento de la OTAN, adaptando sus estrategias y tácticas militares a un estilo de combate más occidental mientras implementaban su equipo nativo. A pesar de las abrumadoras ventajas numéricas de Rusia de 4.5-1 en personal, 13-1 en aviones y ventajas decisivas en cada categoría de equipo. Estas estadísticas pronto se pondrían a prueba contra la obstinada realidad del combate moderno y la resuelta defensa ucraniana de su soberanía. Se podría decir que Rusia fracasó en la guerra casi desde sus primeros 3 días. Se esperaba que la invasión rusa durara solo unas semanas, no 3 años y contando. La estrategia del presidente ruso Vladimir Putin fue enviar un reducido número de tropas especiales de alta experiencia directamente al aeropuerto de Kiev, capturarlo y luego usarlo como base para entrar a la capital. Desde entonces, las tropas marcharían hacia el gobierno, con la creencia de Putin de enfrentar poca o nula resistencia y capturar al liderazgo actual. El plan, que incluía al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, fue un desastre desde el inicio. La administración de Biden advirtió a Ucrania que Rusia se preparaba para invadir, dándoles tiempo para prepararse ante este escenario. Ese era básicamente el método de Rusia para suprimir la oposición e imponer gobiernos títeres. Se utilizó 3 veces, 2 durante la era soviética y crucialmente en la propia Crimea. En 2014, Ucrania bombardeó su aeropuerto más grande para retrasar a las tropas rusas. Esto le permitió al ejército ucraniano reagruparse, a pesar de perder el aeropuerto más tarde el primer día de la invasión. Pero el daño ya estaba hecho, Rusia no pudo lanzar su golpe decapitante. Los aviones de refuerzo fueron retirados y la infantería mecanizada de Bielorrusia fue retrasada significativamente por las fuerzas terrestres ucranianas. Rusia continuó sufriendo cada vez más bajas. Para agosto de 2022, en los primeros 6 meses, la inteligencia estadounidense estimó que Rusia había sufrido cerca de 80.000 bajas entre soldados muertos y heridos. Estas pérdidas tempranas, impulsadas por errores de cálculo y la feroz resistencia ucraniana, obligaron al Kremlin a iniciar movilizaciones parciales dirigidas principalmente a reservistas y aquellos con experiencia militar previa. Sin embargo, estos esfuerzos enfrentaron una gran reacción negativa del público y provocaron que muchos hombres en edad militar buscaran evitar el reclutamiento. Esto cambió el reclutamiento militar, ahora enfocado en reclutar reclusos y utilizar ejércitos privados como mercenarios. Pese a ello, para febrero de 2023, el número de víctimas se había incrementado enormemente. Documentos de inteligencia estadounidenses filtrados revelaron que probablemente entre 35.000 y 53.000 soldados rusos habían muerto en acción, con un total de bajas estimado entre 189.500 y 223.000. Aun con una estimación conservadora, las bajas superan las 100.000 pérdidas. El primer año de la guerra en Ucrania sería el conflicto más mortífero para Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Por su duración, supera fácilmente la guerra soviética afgana de 9 años, que solo causó 15.000 bajas. Ante la disminución de las fuerzas profesionales, Rusia recurrió cada vez más a la contratación de civiles, ofreciendo altos salarios y contratos acelerados. Muchos de estos reclutas inexpertos fueron rápidamente desplegados en las líneas de frente con mínimo entrenamiento, generando serias preocupaciones sobre su eficacia y supervivencia. De febrero a agosto 2023, Ucrania marcó otro punto de inflexión al expandir su uso de la guerra con drones. Las fuerzas estadounidenses estimaron que las bajas rusas habían alcanzado los 120.000 muertos y hasta 180.000 heridos. Hasta este punto, 300.000 pérdidas. Los drones ucranianos demostraron ser devastadoramente efectivos, representando un estimado del 60 al 70% de los sistemas rusos destruidos. La precisión y asequibilidad de estos drones hicieron que las ofensivas rusas convencionales a gran escala fueran cada vez más insostenibles. Para inicios de 2024, las bajas alcanzaron niveles sorprendentes. Se estimaba que Rusia había sufrido hasta 211.000 muertes de soldados con un total de 500.000, según el medio independiente Medusa, que analizó datos sobre soldados confirmados muertos y datos del registro de testamentos de Rusia. Se estima que 75.000 soldados rusos han muerto desde el comienzo de la invasión. Para finales de 2023 se estima estadísticamente entre 66.000 y 88.000 muertos. Estas fueron pérdidas confirmadas según registros. Medusa admitió que Rusia probablemente sufrió más muertes de las reportadas.
Incluso las 250.000 bajas, varias veces más altas que las reportadas por Rusia, sugerían que las pérdidas rusas se estaban acelerando, con la guerra convirtiéndose en una de desgaste. En esta fase, Rusia aumentó el reclutamiento de regiones empobrecidas, ofreciendo generosos beneficios por fallecimiento como incentivo, una táctica conocida como economía de la muerte. Se utilizaban cada vez más civiles inexpertos como carne de cañón en agotadores asaltos contra posiciones ucranianas bien defendidas, apoyadas por drones, artillería y ataques precisos. En ciertos casos, batallones rusos completos fueron eliminados, mientras que un avance exitoso tendría una tasa de bajas de solo 30 a 40%. Para agosto de 2024, la guerra de drones de Ucrania se había vuelto aún más dominante, presuntamente causando hasta el 80% de las pérdidas rusas en el frente. Agosto de 2024 marcó el comienzo de la invasión ucraniana a Kursk, tras la sorprendentemente ineficaz invasión rusa de verano, con más de 1.000 bajas. Rusia perdía 200 soldados diarios. La invasión a Kursk aceleró las bajas al forzar a Rusia a dividir sus tropas entre la invasión a Donbass y la contraofensiva en Kursk. A mediados de octubre, Corea del Norte se involucró y envió 11.000 hombres a Kursk como parte del pacto defensivo ruso-coreano. Sin embargo, las supuestas tropas de élite resultaron ser muy ineficaces ante los drones y tácticas de largo alcance de Ucrania. Después de casi 3 meses de ser golpeados y sufrir al menos 3.000 bajas, las expectativas crecieron de que Putin retiraría las tropas norcoreanas, pero, en cambio, se enviaron 3.000 más, desde marzo 2025. Se estimaba que las bajas militares totales de Rusia superaban las 910.000, según Ukrainska Pravda, un medio de comunicación casi exclusivamente centrado en informes de guerra. Con las unidades profesionales diezmadas y los soldados contratados disminuyendo, Putin ordenó la conscripción de otros 160.000 hombres. Aunque el Kremlin insistió en que este reclutamiento era rutinario e independiente de la guerra, la mayoría lo reconoció como una clara respuesta a la persistente atrición en el campo de batalla. La evolución de la guerra, con el reclutamiento desesperado de Rusia y la superioridad táctica de Ucrania mediante drones y armas occidentales, ha transformado lo que se esperaba fuera una rápida victoria rusa en una guerra de desgaste, exigiendo un alto costo en la mano de obra y la moral rusa. ¿Y el equipo militar del que Rusia se jactaba? Como se mencionó, los drones se consideraban el gran igualador en la guerra moderna. Rusia y Ucrania han creado batallones enfocados exclusivamente en operaciones con drones, lo que ha resultado en un zumbido constante de actividad de drones en los cielos cerca de la línea del frente. La gran cantidad y diversidad de drones implicaba que casi cualquier operación significativa de ambos bandos sería detectada rápidamente por el otro. Luego, los drones podrían aprovechar su superior movilidad en comparación con la infantería y unidades mecanizadas, para adentrarse más en territorio enemigo y ejecutar ataques precisos que corten de raíz cualquier indicio de avance. Esto forzó a Rusia a desplegar rápidamente sus tanques más antiguos, como los T-64 del almacenamiento al frente de batalla. A diferencia de los T-64 Bullets mejorados de Ucrania, estos probablemente solo recibieron mejoras mínimas para hacerlos funcionar. En vez de participar activamente en la guerra, estos tanques probablemente eran solo objetivos secundarios, y sus pérdidas implicarían que un tanque superior como el T-90 podría obtener una victoria en el frente si no se le enfrentara. Pero ni siquiera los tanques rusos más avanzados fueron rival para los drones. El supuesto tanque de batalla principal de próxima generación, el T-14 Armata, del cual Rusia tiene cerca de una docena, debutó a mediados de 2024, pero fue retirado discretamente del frente pocas semanas después. La logística y economía de utilizar tanques que podrían costar millones para fabricar y reparar no tenía sentido. Ucrania desplegó drones kamikaze con vista en primera persona que cuestan $300 y pueden destruir tanques. Esto lleva a cifras impresionantes de pérdidas de equipo militar. Para finales de marzo de 2025, Rusia había perdido un total de 10.500 tanques de batalla principales, cerca de 22.000 vehículos blindados, más de 25.000 sistemas de artillería, ya fueran autopropulsados o remolcados, y más de 1.300 lanzacohetes múltiples. La guerra aérea de Rusia ha tenido contratiempos, pero en 2024 logró sus mayores ganancias territoriales en Donbass. Esto vino con fuertes bajas de tropas, y también fue anunciado por un fuerte aumento en el uso de drones militares para operaciones de corto y largo alcance. Vehículos aéreos no tripulados como el Shahid-136 de Irán serían solo uno de los muchos drones de largo alcance que Rusia lanzaría en Ucrania, con la severidad y frecuencia de los ataques aumentando en 2025. En resumen, Rusia perdió más de 35.000 drones en los últimos 3 años. Los reportes de ataques con drones Shahid y otros respaldan esta estimación. En febrero de 2023, Rusia lanzó solamente 45 Shahids.
Para febrero de 2024, esto aumentó a 377. En febrero de 2025, Rusia lanzó 3.902 drones en Ucrania. La cantidad de otros drones probablemente sea significativamente mayor, ya que se informa que Rusia aumentó su capacidad de producción. Para 2024 se espera que haya 4 millones de drones. A pesar de los grandes ataques, estos drones no lograron generar suficiente presión sobre Ucrania. Ucrania siguió logrando avances importantes en su tecnología militar, fortalecida por prototipos y nuevos desarrollos de miembros clave de la OTAN, como el Reino Unido, Dinamarca, Suecia y Finlandia. Estos países adaptaron equipos existentes para ajustarse mejor a la guerra moderna, usando artillería de largo alcance y drones, o mejoraron morteros o vehículos de apoyo de infantería para hacerlos más versátiles o efectivos contra drones. Hay aspectos adicionales de las pérdidas rusas que trascienden lo militar y revelan el verdadero alcance del daño que ha sufrido Rusia debido a esta guerra. Desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, en febrero de 2022, Rusia ha experimentado una de las mayores olas de emigración en su historia moderna. Cientos de miles de personas, desde jóvenes profesionales y estudiantes hasta especialistas en tecnología de la información, ingenieros y empresarios, han huido del país. Se estima que para el 2024 más de 1 millón de personas podrían haber dejado Rusia, con incrementos significativos tras los 2 principales anuncios de movilización. Muchos se fueron no solo para evitar el reclutamiento, sino también para escapar del creciente autoritarismo, el aislamiento internacional y la inestabilidad económica provocados por la guerra. Este éxodo ha despojado a Rusia de una parte significativa de su población más educada y económicamente activa. La fuga de cerebros ya tiene repercusiones económicas. El mercado laboral de Rusia se está ajustando, especialmente en sectores que dependen de trabajadores altamente calificados como tecnología, ciencia y finanzas. Rusia experimentó una tasa de desempleo sin precedentes de solo 2.4%, aunque una pequeña tasa de desempleo es positiva para un país, se estima que una tasa saludable oscila entre el 4 y el 6%. Esto asegura un suministro constante de personas para cubrir nuevas vacantes laborales, incluyendo a aquellos que están temporalmente desempleados, lo que apunta a un mercado competitivo, ya que las empresas tienen candidatos para satisfacer sus demandas. No obstante, el desempleo históricamente bajo impidió que las empresas cumplieran sus cuotas de empleo. Muchos de los migrantes formaban parte de la floreciente economía digital de Rusia, sectores difíciles de reponer rápidamente, especialmente bajo sanciones globales y acceso limitado a tecnologías occidentales. Las pequeñas y medianas empresas han sufrido significativamente por la partida de personal clave, estancando la innovación y reduciendo la productividad. Demográficamente, el impacto es aún más grave. Rusia ya enfrentaba una población en declive y envejecida antes de la guerra. El país, como la mayoría de Europa, tenía una baja tasa de fertilidad de solo 1.8 nacimientos por mujer, mientras que la tasa de fertilidad requerida para aumentar la población sin inmigración es de alrededor de 2.1. La inestabilidad económica del país tras el colapso de la Unión Soviética agravó aún más la situación, haciendo que la tasa de fertilidad cayera a solo 1.2 al cambio de siglo. La guerra solo ha agravado el problema, ya que el país acaba de perder más de 100.000 hombres en la guerra y probablemente incluso más. Más de 1 millón de personas abandonaron el país. La pérdida de jóvenes en edad laboral agrava una crisis que amenaza el crecimiento económico a largo plazo y la sostenibilidad de programas estatales como las pensiones y la atención médica. Muchos de los que se fueron probablemente no regresen pronto, especialmente mientras la guerra continúa y las libertades civiles en Rusia siguen erosionándose. El Estado ahora enfrenta una base impositiva en disminución y una creciente presión sobre los servicios públicos para apoyar a una población desproporcionadamente mayor y menos productiva económicamente. Agravando esta hemorragia demográfica están las enormes pérdidas militares de Rusia. Con cientos de miles de soldados muertos o heridos, la guerra ha reducido significativamente la fuerza laboral del país. Muchos reclutas venían de zonas rurales o desfavorecidas económicamente, donde la pérdida de hombres capaces ha agravado las brechas sociales y económicas. En diversas regiones, familias han perdido tanto a sus proveedores económicos como a futuras generaciones de trabajadores. La carga psicológica y económica en las comunidades, especialmente donde las poblaciones masculinas han sido diezmadas, será duradera. Además, el recuento de 910.000 bajas incluye muertos y heridos. Ambos tipos de pérdidas tensionan directamente la economía rusa. Los crecientes incentivos para los reclutas obligan a Rusia a pagar más a las familias de los soldados muertos. Aún los soldados que sobreviven a sus heridas probablemente requerirán asistencia social del gobierno de por vida. La emigración masiva y las bajas en batalla debilitan profundamente el capital humano y la capacidad productiva de Rusia. A largo plazo,
Esta doble pérdida puede llevar a la estancamiento o declive en industrias clave, obstaculizar la innovación y limitar severamente la capacidad del país para competir a nivel global. A pesar de los esfuerzos del gobierno por cubrir la escasez de mano de obra mediante la conscripción o la automatización, Rusia sigue perdiendo a las personas necesarias para reconstruir y modernizar su economía. El impacto en la economía rusa es aún más grave considerando los cambios en los gastos durante la guerra y la necesidad de Rusia de reestructurar sus patrones comerciales. Las sanciones occidentales iniciadas tras la invasión en 2022 aislaron a Rusia de los principales sistemas financieros internacionales, limitaron su acceso a tecnologías avanzadas y restringieron significativamente su comercio con socios tradicionales en Europa y América del Norte. Rusia aumentó las exportaciones de energía a países como China, India e Irán en respuesta a las sanciones occidentales. Sin embargo, estos mercados alternativos a menudo negociaron fuertes descuentos, reduciendo los ingresos potenciales del petróleo y gas, una de las fuentes de ingresos más vitales de Rusia. Aunque se podría argumentar que la economía de Rusia se recuperó, con un crecimiento del 3.6% durante el 2023, esto es engañoso al compararlo con la situación real. Esto se debe al aumento del gasto militar del país. En 2025, parece que más del 40% del presupuesto anual de Rusia se dedica al ejército y otros proyectos secretos. Se estima que Rusia gastará el 6.3% de su Producto Interno Bruto en defensa nacional, un récord desde el apogeo de la Guerra Fría. En comparación, Estados Unidos solo gastó el 3.36% de su Producto Interno Bruto en su ejército en 2023. El incremento del gasto bélico implica que la economía rusa está respaldada por su ineficiente comercio de gas y petróleo, realizado en gran parte ilegalmente. Gran parte de ello se usa para seguir financiando la guerra. Mientras tanto, la manufactura y agricultura domésticas tradicionales sufrirán escasez de mano de obra y presupuesto. Rusia apuesta a que puede terminar la guerra antes de que se muestren las ramificaciones a largo plazo de apostarlo todo a ella, probablemente en pocos años. No obstante, con el firme respaldo de Europa a Ucrania en los últimos meses, la guerra podría continuar. 2025, al menos no a favor de Rusia. Si Rusia pierde, probablemente tendría que pagar reparaciones, creando otra salida económica para la que el país no está preparado. Independientemente del resultado, Rusia podría no sobrevivir como el país que solía ser. ¿Cuál es tu opinión? Déjanos saber en los comentarios y gracias como siempre por mirar.